Bueno, nadie puso orden. Entonces, lo que les comentaba era que la idea es que veamos un poco de lo que es riesgos físicos, ¿sí? Riesgo físico va a tener dos partes. Lo que vamos a empezar es con la primera. Y esta primer parte de lo que nos va a hablar es de lo que es la carga térmica y lo que es iluminación y color, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y por ahí algo relevante, así como hacemos, como hicimos la vez anterior, lo vamos a pasar al Miro, ¿sí? Por ahí les pido ayuda si tienen algo por ahí para agregar, etcétera. Lo vamos viendo entre todos. Entonces, ¿estamos bien? ¿Les parece bien? Sí, sí. Imagino que sí. Bien. Entonces, eh, en primer lugar, vamos a ver que hay, otra vez, hay dos trabajos prácticos, uno que es optativo, ¿sí? Que es, digamos, para entender un poco más la cosa, ¿sí? O para entender la parte de teoría, ¿sí? Va a tener, por ejemplo, explique los distintos mecanismos de transmisión de calor, ¿sí? La conducción, convección, radiación y evaporación del sudor. Eh, Tres ejemplos de causas principales que pueden dar riesgo por temperatura, ¿sí? Vamos a ver que hay dos condiciones. Una puede ser por frío, ¿sí? Y la otra es por calor, ¿sí? Por temperaturas altas, ¿sí? Entonces, esto va a estar ¿en dónde voy a encontrar condiciones respecto a estos temas? ¿Qué dicen ustedes? De temperaturas altas. No, digo, si yo tuviera que buscar en la normativa vigente, ¿sí? En la legislación, ¿qué tendría que revisar? ¿En qué normativa de la que estuvimos hablando ya bastante tendríamos que meter? Estamos hablando acá de medidas de qué tipo. De prevención puede ser. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿la prevención dónde la encontramos? En el decreto 351. Exacto. Decreto 351 del 79, ¿sí? Y en particular hay una resolución que es la 295 del 2003, que introduce, por ejemplo, el estrés por frío. No sé si alguien trabajó alguna vez en una cámara frigorífica, tuvo que entrar, etcétera, pero tiene una serie de trastornos en el organismo, estar expuesto a un frío extremo, que bueno, son importantes y hay que tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces acá lo que vamos a ver son distintas preguntas, ¿sí? Que nos van a orientar para ir trabajando con la guía, con la teoría que hay en el PowerPoint que está de apoyo, digamos. Entonces, esa es un poco la manera con la que vamos a ir trabajando, vamos a ir tocando algunos temas, sobre todo de lo que son los trabajos prácticos, como para ir eh, interpretando qué es esto de la carga térmica y qué es esto de la iluminación, etcétera, ¿sí? Entonces, eso por un lado, el cuestionario orientativo, y por el otro lo que tenemos es, digamos, el trabajo práctico. En trabajo práctico, lo que vemos, ¿sí? Es que hay un puesto de trabajo y me da distintos valores de temperatura, ¿sí? Ustedes me dirán, pero la temperatura es una sola. Pero cuando hablamos de carga térmica, lo que tenemos que hacer es medir distintas variables. Pueden ser
la humedad, la temperatura, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos tres temperaturas diferentes, ¿sí? La temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del globo, así se llama, ¿sí? Eso lo tenemos en la teoría, en el campus. Vamos a buscarlo, aquí estamos, y lo vemos desde ahí. Carga térmica apunte, carga térmica. Bueno, acá lo que va a hacer la diapositiva es explicar los distintos procedimientos por los cuales el organismo, ¿sí?, recibe la información del estado térmico, ¿Está ¿sí? compartiendo algo, profe? Lo veo todo en negro yo, por eso. ¿Lo ves todo negro? Gracias por avisar. Sí, estaba compartiendo. ¿No ves nada ahí? No, yo por lo menos no veo nada. No ves nada, ves negro. Bien, perfecto. Eh, ¿Ahora? ¿Ves algo? No. Igual no sé si soy ¿No yo. tampoco? Sí, a mí se me ve. Se Ah, ve, ok. profe. Yo lo Tiene veo. que Vamos, entrar y volver a salir. salgo y vuelvo a entrar. Puedo ver, profe. Yo Dale, veo. Yo veo. genial. Está compartiendo. Gracias, Yo gracias, también veo. gracias. Genial, gracias. ¿Y las diapositivas las estaban viendo entonces? Sí, Sí, profe. Sí, sí, se profe. ve bien. Entonces, Ahí veo de vuelta. a ver. ¿No? Entonces, dentro de lo que es carga térmica, les comentaba, hay un mecanismo de regulación de la temperatura corporal que, de acuerdo a la temperatura que hay en el ambiente, se va a empezar a regular. Por ejemplo, ¿vieron la famosa piel de gallina? Bueno, la piel de gallina o la piel de pollo es porque la persona se empieza a poner como pálida, etcétera, y la sangre, en vez de ir a aflorar a la piel, ¿sí?, en vez de ir hacia la piel, se mete más como adentro del cuerpo, ¿sí? A lo que está buscando bajar el intercambio de temperatura con el medio ambiente, ¿sí?, para preservar la temperatura interna. En cambio, ¿qué pasa cuando hace mucho calor? ¿Qué es lo más notorio que nos pasa? Empezás a transpirar. Empezás a transpirar, bien, por un lado empiezo a transpirar. ¿Qué más? Buen día, profe, ¿te deshidratas? Bien, sí, fruto de esta transpiración. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa con Y esta? también se te puede bajar la presión. Bien, sí, eso sí, si te deshidratás y si perdés sales, se te baja la presión. Bien. Pero ¿qué pasa con la piel? Cambio notorio, ¿qué pasa? Una persona tiene mucho calor. La ves y está. ¿De qué color se pone? ¿Roja? Claro, los cachetes colorados, ¿sí? Los cachetes colorados, eso quiere decir que la sangre está aflorando, se está yendo bien hacia el exterior para poder intercambiar calor con el medio, ¿sí? Entonces, de esta manera, el organismo se va termorregulando, ¿sí? Se va regulando la temperatura. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno,
Sí, sí. Bien. Entonces, si lo que, o sea, digamos, hay temperaturas, ¿sí? Que son como medias libres, que son las que nos van marcando en, en qué estado está la persona, ¿sí? Entonces, dentro de esas temperaturas tenemos las temperaturas normales, que estamos en 36,8, 37 grados, ¿sí? Por encima de 38 ya estamos hablando de temperatura, ¿sí? Ya estamos hablando de que una persona, no de temperatura, estamos hablando de que una persona tiene fiebre, ¿sí? O que está pasando algún proceso infeccioso, etcétera, ¿sí? Y después vemos que a medida que va bajando la temperatura corporal, empiezan a aparecer reacciones del organismo para empezar para recuperar, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo a medida que baja la temperatura empiezan a aparecer efectos, diferentes efectos. Esto de tiritones es el tiritar, ¿sí? El, ¿cómo se dice vulgarmente? Sí, temblar. Exactamente, exactamente, ¿sí? El temblequeo ese, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintos, digamos, niveles y por debajo de ciertas temperaturas ya puede llegar a provocar la muerte. Entonces, está picando la agua. Entonces, vamos a ver que hay recomendaciones para lo que es el estrés por frío y también hay recomendaciones para lo que es el estrés por calor, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer si hay temperaturas extremas, digamos, de calor? Estar en un lugar más frío. Bien, sí, pasar a un lugar más fresco. Bien, genial. La ropa que estás usando. Bien, ¿qué debería ser? ¿Qué tipo de ropa debería ser? Clara. Remera, ¿Ropa clara? ¿Y por qué ropa clara? Porque atrae, no atrae mucho los rayos solares. Bien, perfecto. Pero, ¿vieron la gente esta que camina por el desierto? Que va con ropa negra. Sí, ¿Por qué irá con ropa negra? Porque es masoquista, le Eh, gusta sufrir. buscan transpirar para enfriar el cuerpo con la humedad. Ah, a ver. ¿Y qué tiene que ver la transpiración con enfriar el cuerpo, con la humedad? Según tengo entendido, es un método regulatorio la transpiración. Bien, sí, es un método regulatorio. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Puede ser que sea también para proteger la piel, para que los rayos no traspasen tanto, no sé. Sí, pero vos ves las fotos de la gente en el desierto. Ahora vamos a buscar. Esto es lo bueno de lo online, que podemos buscar gente del desierto, por ejemplo. Bueno, estos están de azul, los hay de blanco, pero también los hay de negro. Entonces uno dice, ¿y por qué? Si es lógico que si yo tengo una ropa negra voy a traer más los rayos solares. Otro compañero decía, bueno, vas a transpirar más. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
La humedad. ¿Qué pasa con la humedad en el desierto? Es muy seco, ¿puede ser? Es muy seco, la humedad es muy baja, ¿sí? ¿No les pasa a ustedes que en días de mucho, o se paran frente al ventilador en verano? ¿Y qué sienten? Además del viento. ¿Les baja la temperatura? ¿Siempre les baja la temperatura? ¿O cómo es? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Situación, verano, estás transpirado, ¿sí? Te parás frente al ventilador, sentís el viento, ¿sí? El Ah, ventilador funcionando. ¿Qué sentís ahí? en la zona que ¿Qué estaba efecto? transpirada sentí como más frío. Bien, sí, la zona que está transpirada sentís más frío. Bien, ¿y qué más? ¿Qué pasa? Baja la temperatura del cuerpo. Baja la temperatura del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa transpiración? ¿Queda ahí en la ropa? ¿Se queda en el cuerpo? La absorbe la piel, ¿Desaparece? ¿no? ¿Se absorbe la piel? No, Cuando te bañas, el agua se enfría rápido. el Entonces agua, hace que el agua se enfría rápido el agua se enfría rápido. y hace como una Bien, barrera fría en la piel, sobre la piel. situación también. Vos agarrás y colgás la ropa. Un día que está bien seco, ¿sí? ¿A dónde va a parar la humedad que tenía la ropa? Se evapora. Se evapora. Entonces, ¿a dónde va a parar? Al ambiente. Al ambiente, ¿sí? El ambiente funciona como una esponja, ¿sí? Ahora, las esponjas, ustedes saben bien que agarran y le tiran agua y llega un momento que la esponja no absorbe más. ¿Sí? Una esponja de baño, una esponja de cocina, ¿sí? Llega un momento que no absorbe más. ¿Qué pasa cuando no absorbe? Ah, le tirás agua y el agua no es absorbida. Sigue Exacto, líquida sigue ahí. de largo, ¿sí? Entonces, eso nos pasa cuando en verano yo estoy transpirado y el aire tiene una carga de humedad del 100%, ¿sí? El aire, que es como esa esponja que estamos haciendo el ejemplo, ¿sí? Tiene una capacidad para guardar agua, para guardar vapor de agua, ¿sí? Si esa capacidad está llena, ¿sí? Si el aire está lleno de agua, está cargado de agua, yo cuelgo la ropa y la ropa, ¿qué va a pasar? ¿Se va a secar? No, No, ¿Por qué no? por la humedad que hay en el ambiente. Exactamente, hay tanta humedad que la ropa no seca, ¿sí? Porque la humedad que tiene la ropa, el agua que está contenida en la ropa, no tiene dónde ir. ¿Se entiende eso? sí, Bueno, Sí, entonces lo mismo pasa acá, ¿sí? Con esta gente que está en el desierto. En el desierto hay una humedad muy baja, ¿sí? Es una esponja que está muy seca. Entonces cualquier chorrito de agua que yo le tiro, la esponja lo absorbe, ¿sí? Ahora, ¿por qué el señor este usará una ropa azul, una ropa oscura, una ropa negra? ¿Por qué? Y Tiene atrae razón, más energía tiene... solar. ¿Cómo? Digo que la ropa oscura atrae más la energía solar, transpira más. Bien, ¿y qué pasa si transpira más? Se deshidrata más rápido. La persona pierde agua más rápido, ¿sí? Transpira más. Bien, ¿y qué más pasaría? ¿Cómo?
O sea, en teoría se debería de secar la ropa más rápido al transpirar, porque está en un ambiente que es muy seco. Exacto, ¿sí? La humedad, el tipo transpira porque le pega el rayo del sol, ¿sí? Se calienta, transpira, y cuando transpira, al estar expuesto a un ambiente muy, muy seco, esa transpiración, esa agua que tiene en la ropa, se va al ambiente, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se va el agua al ambiente? ¿Qué pasa cuando en verano, ahí Juan Ignacio decía, se ponía frente al ventilador? ¿Qué sentía Juan Ignacio en las partes que tenía mojadas frente al ventilador? Se sentía más frío. Exactamente, entonces eso es lo que está buscando esta persona. Está buscando transpirar. ¿Para qué? Para que esa transpiración se evapore, que esa transpiración vaya al aire y en ese pasaje, en ese cambio de estado del agua, de estar en estado líquido a estar en estado vapor, pasa algo que se ve en física. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita el agua para pasar de líquido a vapor? Mayor temperatura. Se le añade energía. Necesita energía, ¿sí? Entonces, como necesita energía, esa energía ¿de dónde la va a sacar? La va a sacar del cuerpo. Por eso yo siento el fresquito, ¿sí? Porque estoy perdiendo calor, ¿sí? Entonces, de esa manera, regulo la temperatura del cuerpo, del organismo. Ahora, todo esto tiene una contrapartida. ¿Qué va a pasar con esta persona? Si no tiene agua, se va a morir de sed. Exactamente, porque está permanentemente transpirando. ¿Para qué transpira? ¿Para qué transpira? Para regular su temperatura. Exactamente, para mantenerse en 36,8 grados. ¿Se entiende? ¿Alguien lo puede poner en otras palabras? ¿O puede hacer un resumen de todo esto que hablamos? Con sus palabras, ¿eh? De última, después corregir. Sobre la transpiración y todo eso. Sí, sobre el caso este del hombre que está en el desierto. ¿Por qué usa ropa? Bueno, según entiendo yo, por lo que hablamos, la gente usa ropa oscura para que a través del contacto con... Bueno, como la ropa oscura absorbe más los rayos del sol, se calienta más, transpira más y es lo que busca el sujeto porque cuando pasa el viento va regulando la temperatura, pero necesita tener un foco de agua para no quedarse deshidratado con su transpiración, por su transpiración, mejor dicho. Bien. Bien, me perdí ahí en el medio. ¿Qué más falta a esta definición que estoy viendo acá? Que se pone La ropa gente oscura para transpirar más, para regular su temperatura. necesita más y puede regular su temperatura. ¿Y por qué puede regular su temperatura? Alguien que no sea Juan Ignacio. ¿Qué tiene que ver que transpire más con regular la temperatura? Por la poca humedad que hay en el ambiente, su transpiración pasa a la ropa y el mismo viento termina como ayudándolo. Ya que la humedad en el desierto es muy baja, Entonces como que la absorbe. entonces
ya que la humedad en el desierto es muy baja, el agua de la transpiración se evapora. Entre paréntesis vamos a poner considerando que el aire es como una esponja que absorbe agua hasta cierto límite. Esto lo vemos cuando cuelgo ropa y la humedad es del 100%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos? No Pues se No la se ropa, la seca, humedad La ropa no se no seca. se seca. seca. ¿Está bien? Bien. Y esto de que ya que la humedad en el desierto es muy baja, el agua de la transpiración se evapora. ¿Qué más podemos ver? ¿Por qué se produce la regulación de la temperatura? ¿Cómo dijo, profe? ¿Por qué sé qué? No, no escuché. ¿Por qué se produce la regulación de la temperatura? Hasta acá vamos bien, ya que la humedad en el desierto es muy baja, el agua de la transpiración se evapora. Bien. ¿Y cuándo se regula? ¿Qué dijimos que necesitaba el agua para evaporarse? Tengo la pava. Una fuente de calor, energía. Exactamente, necesita un aporte de energía. ¿Y quién le da ese aporte de energía? El cuerpo, Exactamente, el cuerpo, ¿no? exactamente. No quería decir cualquier cosa. ¿Y cuál es el problema? Mira, para eso estamos. Para evaporarse necesita entonces un aporte de energía. El mismo lo entrega en forma de así se regula, así es el mecanismo de termorregulación en el coche. Bien, vamos a poner acá en la fin, ¿no es cierto? Puede estar ropa oscura, esto hay que atraer los rayos. De ese modo transpira más y puede regular su temperatura. Ya que la humedad en el desierto es muy baja, el agua de la transpiración se evapora. Para evaporarse, necesita un aporte de energía. El mismo lo entrega el cuerpo en forma de calor. Así es el mecanismo de termorregulación en el cuerpo. ¿Qué les parece? Considerando que el aire es como una esponja que absorbe agua hasta cierto límite, esto lo vemos cuando la cuelgo ropa y la humedad es del 100%. Entonces, no sé si. Bien, vamos hasta ahí. ¿Entiende algo de todo esto? Sí, profe. Sí, por ahora. Ahora bien, bueno, Sí, sí. algo que no se entienda. Ah, te hago ahí, mira. Por eso con humedad no te retrapia. El sudor se evapora.
Sí, 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 puede haber ahí una dermatitis por la humedad, y por en la aparición de hongos, ¿sí? Bien, entonces, estábamos con, bueno, este sería, digamos, el mecanismo de termorregulación, ¿sí? Entonces, también hablamos de que hay una cuestión relacionada con las distintas temperaturas, digamos, que aparecen, por ejemplo, en el trabajo práctico, ¿sí? Por un lado, vamos a tener lo que es la radiación solar, ¿sí? La radiación solar se mide con un equipo especial que ahora les voy a mostrar. Se puede conocer como estación de carga térmica. Miren, ahí tienen una estación de carga térmica. A ver si puedo. Entonces, acá hay 3 termómetros diferentes, ¿sí? Este termómetro de acá, lo que me va a medir, ¿ven el negro, el de color negro? Lo que me va a Sí, medir es la radiación solar que estoy teniendo en el puesto de trabajo, ¿sí? Situación, tengo la gente trabajando al rayo del sol, voy a tener la condición de exposición a rayos solares, ¿sí? Entonces, eso se mide con este dispositivo, ¿sí? Después, hay otro dispositivo que está permanentemente embebido en agua, ¿sí? Que es la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? Y después vamos a tener otro dispositivo que está expuesto a la temperatura del ambiente sin los rayos solares, ¿sí? Ese sería, digamos, el que me da el dato, el noticiero, ¿sí? O el que veo en el Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Pero el de bulbo húmedo lo que me va a dar una idea es de cómo estamos de humedad y cómo eso a mí me va a repercutir en la condición de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo lo que hago es buscar el decreto 351 del 79, carga térmica, voy al anexo 2, ¿sí? Infolev, fuente de siempre que usamos, voy al anexo 2, me va a dar todo lo que es mi introducción y me va a decir también, me va a dar recomendación, me va a decir cómo debería ser la ropa, eh, me va, hay algo que se llama el TGVH, que todos estos datos sirven para calcular el TGVH, ¿sí? Temperatura del globo del bulbo húmedo, ¿sí? En inglés es WBGT, ¿sí? Entonces acá me define TGVH, índice de temperatura del globo bulbo húmedo. Eso me va a dar una idea de en qué condición de trabajo estoy, ¿sí? Entonces, si yo tengo exposición directa al sol, voy a usar una fórmula, que es esta que está acá, ¿sí? Si vemos acá, me dice los valores TGVH, índice de temperatura del globo húmedo, se calculan usando una de las siguientes ecuaciones. Si yo tengo un puesto de trabajo que está en el interior, ¿sí? Directamente no se considera la temperatura ¿cuál? ¿Cuál es la que no se considera?
cual no se considera. ¿Cómo preguntó, profe? No escuché. Hay situaciones, ¿sí? Vos trabajas afuera, estás expuesto al sol, a los rayos solares, y si vos estás trabajando adentro, ¿cuál dejas de considerar? Este aparatito te va a dar tres temperaturas. Y la del Una, bulbo seco no se considera si vos eh, estás dentro de un lugar. Pues no va a absorber los rayos del sol. exactamente, ¿sí? Yo desecho la medición que me da en este caso, ¿sí? O sea, no le doy pelota a esta medición y me quedo con estas dos mediciones. Entonces estas dos mediciones me van a quedar acá. Y yo ahí voy a tener el TGVH para esa actividad. Profe, Sí, ¿qué mide los otros dos aparatitos? uno mide la temperatura del ambiente, Sí. ¿sí? Y el otro es un termómetro que está metido como en un paño que está mojado, ¿sí? Lo que se llama temperatura del bulbo Sí. húmedo, ¿sí? Y ese lo que te da una idea es del nivel de humedad que hay en el ambiente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante conocer la temperatura del bulbo húmedo? ¿Por qué creen? Relacionándolo con todo lo que estuvimos hablando. Tenía que ver con eso de que cuando la humedad es 100%, no se evaporaba el agua, o sea, el agua que estaba, por ejemplo, en el sudor no se evaporaba al ambiente, ¿no? Exactamente. Está relacionado con eso. Porque si yo tengo 100% de humedad, la persona va a transpirar, pero no se va a termorregular. Va a quedar toda mojada y no se va a refrigerar. ¿Se entiende? Sí. Sí. Situación. Tengo una persona que está trabajando dentro de un frigorífico. ¿Sí? Un frigorífico, para que se den una idea, bueno, los animales traen sangre, ¿sí? La sangre tiene una carga de agua muy importante que se está evaporando todo el tiempo. El animal a su vez está caliente, que yo recién lo acabo de matar, ¿sí? Entonces, en ese momento, el animal está caliente, tiene la sangre caliente, todo eso genera un vapor, ¿sí? Están permanentemente manguereando los lugares de trabajo, porque los tienen que limpiar, los tienen que higienizar. Entonces hay agua por todos lados. La humedad ahí adentro es altísima. ¿Sí? Entonces, eso lo que va a hacer es que la persona no se pueda refrigerar su cuerpo, ¿sí? Igual no es el ejemplo más feliz hablando de carga térmica, porque ¿qué pasa en un frigorífico? ¿Qué tienen que hacer en el frigorífico? Hay Baja mucho la temperatura. frío, hay frío, Hay, la temperatura es más baja por la conservación de la carne. exactamente. Entonces, como tienen que bajar la temperatura, listo, la persona no necesita transpirar. Estamos hablando de que una sala, por ejemplo, de faena está en los menos de 12 grados Celsius. ¿Se entiende? Menos de 12 grados. Entonces la persona ni siquiera necesita transpirar. Sería el caso, ¿sí? Para analizar cada término. Pero está bueno. Igual, bueno, si vamos al sector del frigorífico, donde cocinan la mortadela, por ejemplo, que son unos hornos gigantes, o mejor, donde cocinan el jamón cocido, que muchas veces lo hacen con vapor de agua y con agua vaporizada, ahí sí tengo humedad elevada y ahí sí tengo calor. Ahí sí tenemos un ejemplo para. Bueno,
Bueno, ¿estamos hasta ahora? Vamos. ¿Sí? Ya vimos entonces que hay una manera de medir la carga térmica, ¿sí? Que es esto del TGVH. Después hay un montón de otras cuestiones, como por ejemplo el aclimatamiento. La ley, en una parte de la ley, habla, ¿sí? Podrían buscar aclimat en la ley, ¿sí? Van a un coleg, ponen control F, define, o yo puedo estar en Chrome, ¿no? Y busco aclimat. Entonces ahí me habla de aclimatación, ¿sí? Bla, 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 bueno. Entonces, la aclimatación es un fenómeno por el cual el organismo se acostumbra a la condición de trabajo, ¿sí? Se termorregula a esa condición de trabajo, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante cuando vayamos a una de las tablitas, ¿sí? Las tablitas me van a decir, criterio de selección para la exposición al estrés térmico, valores TGVH en grados Celsius. Entonces lo que me va a decir es, bueno, si vos tenés personas que están aclimatadas y el trabajo se considera ligero, puede estar el 100% del tiempo trabajando hasta 29,5 grados de TGVH. ¿Se entiende? Si yo hago el cálculo del TGVH, me da 28 y el trabajo es ligero, ¿cuánto tiempo puede trabajar? ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Situación, ¿sí? Yo hago el cálculo del TGVH, vamos a meterlo por acá, siempre trae controversias. Entonces, ejemplo 1. Tengo una persona que trabaja hace 6 meses en un puesto donde el TGVH, haciendo el cálculo, me da 28 grados. El trabajo se considera invierno. Pero, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de la jornada de trabajo puede laborar? El 100%. ¿Por qué? Porque para el 100% de trabajo, si se trata de un trabajo ligero, el límite sería 29,5. Exactamente. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Lo ven todos? ¿Quién no lo ve? Sí. Mira, ¿lo ves? Acá Fellow Shitster. Lo veo, lo veo chiquito, profe, no lo llevo a ver bien. ¿Lo ves chiquito? ¿No? Yo sí Yo lo tengo veo. una condición de que el trabajo es ligero, ¿sí? Y tengo una condición de que el TGVH a mí me dio 28. La persona hace más de 6 meses que está trabajando, entonces yo lo considero que está aclimatado, ¿sí? Claro, entonces puede trabajar el total de la jornada, por así decirlo. Exactamente, en ese puesto, Buenísimo, ¿sí? profe. Si a mí me da, por ejemplo, fuera
que la persona, si ingresa una persona al sector, a ver, si ingresa una persona al sector a hacer las mismas tareas, cuando empieza hasta que se aclimata, ¿cuánto podría trabajar de la jornada? Podría. Profe, disculpe, ¿cómo dijo que esto lo podemos encontrar en Infolec? ¿Cómo se puede ingresar para buscar este tema? Así, decreto 351 del 79, carga térmica. Si pones Infoleg, carga térmica, también te lo va a traer. Gracias, profe. No, por nada. Por eso. Entonces, si ingresa una persona al sector a hacer las mismas tareas, cuando empieza hasta que se aclimata, ¿cuánto de la jornada podría trabajar? ¿Podría trabajar el 75% de la jornada? Bien. ¿Y el 25% qué hacemos? Le ponemos un Descanso. sofá. Bien. ¿Qué hacemos? Le ponemos un sofá ahí donde está trabajando. Que se tiene un ratito. Estaría bueno. ¿Será que tiene que salir de ese ambiente por un rato? ¿De ese sector? Exactamente. ¿Sí? Entonces, no le van a dar un sofá porque necesita para la plata. ¿Sí? La empresa, organización, lo que sea, no le van a dar un sofá. Lo que van a hacer es, le van a cambiar la tarea por un cuarto de la jornada laboral. ¿Sí? O sea, el 25% de la jornada va a estar haciendo otras tareas para después volver. ¿Se entiende eso? Sí, profe. A ver, los fellow shisters, esos que estaban por ahí, fellow shisters, ¿están por ahí? ¿Se entiende algo? ¿Que entraron Profe, anónimos? yo no entendí. A ver, ¿qué parte? En la parte, a ver, en lo que dijo, si una persona al sector, Si ingresa una persona al sector a hacer las mismas tareas, o sea, quiere decir que está haciendo tareas de qué tipo. ¿Que son tareas pesadas? No, livianas. Pero la diferencia es que esa persona que ingresa no está aclimatada. Exactamente. Claro, pero a mí también no me quedó claro, por ejemplo, que cuando Ignacio dijo que, a ver, espera, que iba a, ¿cómo fue que dijo? Algo del 75%, no me acuerdo bien ahora. Como que no iba a rendir de la misma manera, ¿puede ser? En Que no realidad iba no a es estar... rendir de la misma. No, claro, me expresé mal. Sí, decilo, mira, decir la duda. Que no va a estar aclimatado de la misma manera. O sea, no. Acá hay dos situaciones, ¿sí? Que una persona que hace 6 meses que está trabajando en el sector, bueno, en el sector hay 28 grados de TGVH. Yo hice las cuentitas con la formulita esta que tengo por acá, ¿sí? Hice las cuentitas y me dio que el TGVH del sector es 28 grados Celsius. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, otra cosa que les digo es que el trabajo es ligero, ¿sí?
Genial. El trabajo es ligero. Entonces, si hace más de 6 meses que está trabajando, se considera que la persona está aclimatada. Claro, eso. Cuando ingresa alguien que recién comienza, por así decir, la exigencia va a ser del 75% Exactamente, de la jornada de trabajo. de la jornada de trabajo. Ah, ahí está. Ahora Entonces, lo estaba viendo bien en la tabla, pues no lo veía. bien, si son 8 horas de trabajo, va a poder estar trabajando ¿cuántas horas? En ese sector. ¿Cuántas horas podría estar trabajando? 6 horas. Exacto. Profe, Lo que debería hacer, Y claro, las otras dos le van a asignar otra tarea para que tenga el descanso que necesita. en un lugar fresco. Claro. O va a, Profe, para- va a hacer otra tarea. No había visto bien la Volviendo al- tabla, por eso. Está bien. La otra compañera que tenía dudas, mejor. una consulta, profe. Para estar Sí. aclimatado, entonces, tenés que tener 6 meses mínimo de antigüedad. No, eso está en la ley. Por eso que les decía que busquemos aclimatar. A ver, vamos a buscar. Bien, la aclimatación es un conjunto de adaptaciones, fíjense acá, es un conjunto de adaptaciones fisiológicas. La aclimatación completa al calor requiere hasta 3 semanas de actividad física continua en condiciones de estrés térmico similares a las esperadas en el trabajo. Esta aclimatación se empieza a perder cuando la actividad de esas condiciones de estrés térmico es discontinua, teniendo lugar una pérdida evidente después de 4 días. Con el fin de aplicar los criterios de la tabla 2, o sea, la que estamos viendo, la tabla 2, se considera, a un trabajador se le considera aclimatado cuando tiene un historial de exposiciones recientes al estrés térmico. Por ejemplo, 5 días en los últimos 7 días. ¿Sí? O sea, ¿cuándo lo voy a poder dejar trabajando el 100%, según la ley? Después del quinto día, si lo hace de forma ininterrumpida. Exactamente. Entonces, ¿cuándo sería eso? Bueno, Juancito, la primera semana vas a trabajar 6 horas acá y en el medio de tu jornada, ¿sí? Vas a tener 2 descansos de 1 hora que vas a ir a ayudar al almacén. ¿Está bien? Entonces vos vas a estar trabajando acá, no sé, 2 horas, cortás una y te vas al almacén. Volvés, estás 2 horas más, cortás una y te vas al almacén. ¿Se entiende? Sí. Y después de Bien. 5 días puede trabajar las 8 horas en el lugar de la carga térmica. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya se considera que la persona está aclimatada y como su trabajo es ligero y la temperatura del bulbo húmedo da 28, ya se puede considerar que puede trabajar el 100%. ¿Entendido? ¿Va o no va? La compañera que no se entendía, mejor. Ahora sí, profe, de mi parte. Sí, ahora sí. Bien, genial. Genial. Bueno, entonces de esa manera ves que se trabaja con esto de carga térmica. ¿Sí? Es importante también, igual que cuando hablábamos de las pausas activas, ¿sí? Que hagamos pausas en el medio del trabajo. ¿Sí? Con esto quiere decir, no voy a dejar trabajando a la persona 6 horas seguidas en la zona caliente, ¿sí? En la zona con carga térmica, y la voy a sacar 2 horas al final de la jornada. ¿Sí? Lo ideal es que esté 2 horas, corte una, 2 horas más, corte una, y así. ¿Sí? Lo ideal para ustedes, ¿sí? No es estar
8 horas sentado frente a una computadora estudiando, trabajando, lo que sea, ¿sí? Lo ideal es, estoy 1 hora, hora y media, corto 10 minutos, ¿sí? Me estiro, hago una pausa activa, vuelvo y así. ¿Estamos? ¿Sí? Si te dicen, bueno, este puesto de oficina, vamos a hacer así, bueno, vos tenés 1 hora de descanso, ¿sí? Pero esa hora de descanso la tenés que tomar al final. Entonces, lo que uno debería hacer es, no, pará, es mejor, si querés, corto para almorzar, media hora, 45 minutos, y los minutos restantes me los reparto en toda la jornada. ¿Se entiende? Yo cuando estudiaba, por ejemplo, me decían, bueno, hagamos lo siguiente, le pegamos derecho, no cortamos para, no cortamos recreo y nos vamos 15 minutos antes. Sí, joya, qué bueno. Pero eso, para lo que es los niveles de atención, para lo que es el cuerpo humano, etcétera, es fatal. ¿Se entiende? Habría que explicarle eso a mi jefa. Bueno, habría que explicárselo. Hay estudios que muestran, ¿sí?, que esto de los descansos cada 1 hora, así, lo que hace es aumentar el rendimiento de la persona, ¿sí? Así que sí, puede explicárselo. De ahí a que lo entienda, pero bueno. No, ni hablar, ni hablar. O sea, nosotros estamos trabajando 5 o 6 horas ininterrumpidas hasta que se hace un huequito en el que nos podemos tomar un café y recién ahí revivimos, pero no, se hace imposible, se hace muy largo. Bueno, eso hay que buscar la manera para que, a veces es a pie de máquina, ¿eh? No sé, está trabajando la máquina y bueno, hubo un ciclo de la máquina que me da ahí 5 minutos, 10 minutos de ventana, y bueno, ahí me pongo a estirar, me pongo a elongar, me pongo a relajar los hombros, a mover un poco el cuello, ¿sí? No es fácil, pero eso es lo mejor para uno, ¿sí? Para cuidarse uno. Bueno, atendiendo a esto, a los descansos, y toda la pelota esta, son las 10:05, ya hace 1 hora que estamos, así que cortamos 10:20, volvemos, ¿les parece? Dale, pues ya. Bueno, profe, listo. Bueno, profe. Bueno. 10:20, volvemos. Ah, me acordé que tengo que volver a grabar.